Alguien dijo que la preocupación y la ansiedad no cambia nada, pero la confianza en Dios lo cambia todo. Y creo que esto es muy cierto, porque cuando nosotros permitimos que la preocupación tome el control de nuestros pensamientos, esto en nada va a cambiar lo que estamos viviendo, en nada va a cambiar la situación. Pero cuando permitimos también que la confianza crezca en nosotros, esto sí lo va a cambiar todo, que esa confianza en Dios, esto tiene el poder para asegurarnos de que vamos a salir de cualquier cosa por la que estemos pasando. Es por eso que vemos en este momento cantidad de personas que han llegado a estar como en estas dos corrientes. Una parte de sus pensamientos creen que vamos a salir de esto, pero la otra parte de su mente cree que no hay una solución, para esto, están llenos de dudas, de desconfianza, y esto ha hecho que nuestra mente se divida en dos. Y este es un terreno extremadamente peligroso, permitir que nuestra mente se divida en dos, porque la palabra dice que cuando una mente se divide en dos, nos convertimos en personas de poca fe, nos convertimos en personas inconstantes, indecisas en todo. Y esto me trae a la memoria cuando pasamos por el cáncer. Y siempre tendré que hablar de esto porque, bueno, es mi prioridad a través de este medio poderles dar todos los días un poco del testimonio de qué hicimos nosotros ante la circunstancia cuando pasamos por el cáncer, porque creo que es un momento de edificar la fe de muchas personas a través de nuestra experiencia. Y cuando pasamos por el cáncer, llegó un momento en que nuestra mente se dividió. Tenía que dividirse porque por un lado estaba la enfermedad, un diagnóstico terrible de un cáncer invasor, pero por el otro lado estaba lo costoso que era en ese entonces poder lidiar, asumir esta enfermedad. Pero a esto se le añadían muchas cosas. En ese entonces no teníamos quien cuidara de mí. En la iglesia éramos pocos, los hermanos no podían desplazarse a mi casa a cuidarme. Por lo tanto, a mi esposo le correspondía todo. Mi esposo tenía una rutina bastante fuerte, desde levantarse en la mañana, prepararme un desayuno, salir de allí para las 7 de la mañana, estar en el lugar donde me radiaban, regresar a la casa, hacer almuerzo. Los martes era un día bastante complicado para nosotros porque primero tenía que ir, recibir la quimioterapia, venir a hacer almuerzo, ir a este lugar a que me aplicaran las radiaciones, regresar como a las 4 de la tarde, y así pasaban toda la semana. Los días viernes creo que era uno de los días más estresantes para César, porque ese viernes él sabía que tenía que llevar una suma bastante fuerte a ese lugar. Teníamos que cubrir una serie de tratamientos que yo tomaba adicional a mis quimioterapias, adicional a las radiaciones. Él tenía que salir un día a la semana a conseguirme hacer una cola en un lugar para reclamar mi quimioterapia, y tenía que estar allí porque si me faltaba uno de los tratamientos, entonces no podía recibirla el martes siguiente. Teníamos que estar en laboratorios haciéndome el chequeo porque todos los valores tenían que estar en un número tal para poder recibir quimioterapia, si no, no podía recibirla. César tenía que atender la iglesia que pastoreábamos dejar un trabajo que hacíamos porque teníamos un trabajo aparte para tener nuestros ingresos familiares. Y la lógica es que esto trajo como resultado una preocupación
en mi esposo. Y yo digo en mi esposo porque él es el proveedor de mi casa, por lo tanto, él fue el que se angustió más ante todo este panorama, ante toda esta situación. Y en un momento de estos, Dios, como ese buen padre, como ese buen protector que es, como ese Dios que tiene una palabra precisa para ti en los momentos más duros de tu vida, nos dio un salmo y nos dio el Salmo 46 y nos enseñó y nos decía: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado en las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y muchas veces cuando meditamos en este salmo, quizás no lo entendemos, porque la palabra quietud, ella implica entrar en un reposo, entrar en una falta de movimiento, pero Dios no nos estaba diciendo esto. No quiero decir con esto que Dios nos estaba llamando a que no hiciéramos nada, que Dios nos estaba llamando a que nos cruzáramos de brazos ante la circunstancia, que esperáramos a ver si así automáticamente nos iba a llegar la solución a cualquiera de las cosas en las que nos enfrentábamos. No, por el contrario, Dios nos estaba diciendo: yo necesito que ustedes sean diligentes con aquellas cosas que están en sus manos solucionar, y en aquellas cosas, como era sobre todo la factura que teníamos que pagar, que nosotros no podíamos cubrirla, allí en esas yo me voy a mover. Allí en esas yo voy a encargarme de esa situación. Ustedes sean diligentes. Por lo menos César no podía dejar la iglesia a un lado. Él no podía dejar de preparar sus mensajes para los días domingo. Él no podía dejar de atender las consejerías. No podía dejar de atender asuntos propios para que una iglesia camine. Él estaba allí con una esposa enferma, con un cáncer avanzado, y por otro lado una responsabilidad que Dios le había entregado de una iglesia, y él tenía que ser diligente, él tenía que seguir corriendo esa milla extra. Y Dios nos decía esto: tienen que ser diligentes, pero a la vez descansando y confiando que yo tengo el control de todo lo que ustedes están viviendo. Porque las preocupaciones diarias, ellas tienen el poder de dividir tu mente. Como dije, una parte de tus pensamientos cree que saldrás de esto, pero otra parte de tus pensamientos estás preocupado, estás preocupada y dirás: no sé cómo vamos a salir de esto, tengo dudas, tengo desconfianza, y nos estamos allí. Y allí vemos la importancia entonces de nosotros estar claros que la quietud a la que Dios nos invita no tiene que ver con negligencia. La quietud a la que Dios te invita no tiene que ver con pasividad, porque la negligencia te va a llevar al descuido, la negligencia te va a llevar a la desidia, la negligencia nos va a llevar a un descuido de las obligaciones que tenemos, a un desgano por hacer las cosas, a un desinterés ante una situación. Nos puede llevar que hay personas que dicen: no me provoca levantarme, no quiero hacer nada, no tengo interés por esto, he perdido el interés, he perdido el ánimo, mi pasión se menguó. Nos puede llevar a todas estas cosas. La pasividad nos puede llevar a caer en una indiferencia total, y esto es preocupante cuando entras en el terreno de una indiferencia total, porque allí quiero decirte que
si permites que Satanás entonces te gane la batalla en esto que estás pasando. Y Dios espera que tú entres en su quietud, en la quietud de su presencia, porque allí vas a comprender que Él tiene el poder para intervenir en aquella situación que tú estás pasando. Pero lo que pasa es que la quietud no llega sola. La quietud, ella llega o ella va de la mano de ese conocimiento que tenemos de Dios. Entonces, las personas que no logramos ese estado de reposo o que no logran ese estado de reposo, que tienen que trabajar cada día en tener un conocimiento más grande de Dios. Por eso en ese salmo, en el Salmo 46, el Señor dice muchas cosas. Dice: yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayuda segura, yo soy el Todopoderoso, yo soy un refugio. Y otra versión dice que Él es el auxilio en medio de las tribulaciones, el Señor de los ejércitos, Él es un baluarte, Él hace cesar las guerras. Entonces cuando el salmista dice allí quién es Dios, y te dice un Dios que tiene control del agua, así ella se levante en furia, un Dios que tiene el poder de hacer cesar una guerra, ese Dios, un Dios todopoderoso, un Dios capaz de pelear por ti como el jefe de un ejército. Entonces eso te da seguridad, eso te da confianza de que tu situación tiene una solución en las manos de Dios. Y esto me trae a la memoria el Salmo 27, cuando el salmista llega en un momento de su vida y él decía: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque una cosa yo he decidido estar en la presencia de Dios. Quizás hoy estés sintiendo que contra ti se ha levantado una guerra emocional, una guerra espiritual, una guerra económica. Quizás hoy estás sintiendo que se ha levantado un ejército contra ti. Quizás estás pasando por momentos bien fuertes, pero ¿sabes una cosa? El salmista decía: una cosa quiero solamente, entrar en la presencia de Dios. Porque cuando tú entras en esa presencia de Dios, cuando tú entras en ese lugar, allí vas a encontrar ese reposo, allí vas a encontrar ese pronto auxilio, allí vas a encontrar esa fortaleza. Cuando tienes ese conocimiento pleno de quién es Dios, eso te va a traer la seguridad que tú necesitas de que en los tiempos de angustia Dios tiene el control de todo, de que en los tiempos de mayor dificultad el Señor tiene el control de todo. Eso te va a ayudar a aprender a estar quieto y reposadamente, pero sin caer en la negligencia, sin caer en la pasividad, sin caer en el desánimo, sin caer en el desinterés. Tienes que correr esa milla extra, tienes que hacer aquellas cosas que tú debes hacer. Siempre he pensado que hay situaciones que son posibles para ti y hay situaciones que son imposibles para ti. En aquellas situaciones que son posibles para mí, que yo puedo solucionar, yo lo tengo que hacer, yo tengo que trabajar en ellas y solucionar, correr esa milla extra. Pero en aquellas cosas que realmente son imposibles para mí, allí yo tengo que esperar confiadamente, calladamente, quietamente a que Dios actúe. Eso nos pasó a nosotros. Había muchas situaciones en la lucha contra el cáncer
donde muchas cosas las podía solucionar mi esposo, las podía solucionar yo. Pero había muchas cosas como la deuda que teníamos, lo que teníamos que pagar, los tratamientos eran difíciles algunos de conseguir. Y todas esas cosas, allí en los imposibles, Dios siempre, Él participaba. Dios siempre tenía el control. Por eso yo te invito a que tú te tienes que sentir triunfador ante esto que estás viviendo. Saber que cuentas con la presencia de Dios, con el poder de Dios para salir adelante de esta situación. Que saber que tienes un Dios soberano, un Dios que no solamente está de tu parte. Yo sentí a Dios totalmente de mi parte, mi esposo también, en esa situación. Sentíamos que Él era el que tenía el control. Dejamos a un lado la preocupación, dejamos a un lado la ansiedad y entramos en una total confianza, y sabíamos que una vez más Él nos iba a responder, que una vez más Él nos iba a respaldar, que no estábamos solos, que Él estaba allí peleando. Sabíamos que estaba de nuestra parte, pero también sabíamos que Él actuaba por nosotros, que Él no nos iba a dejar abandonados y no nos iba a dejar avergonzados. Realmente cuando nosotros nos presentamos ante el primer lugar donde yo debía hacerme las radiaciones, había una cifra que había que pagar allí semanalmente. Pero nosotros sabíamos de alguna forma Dios se iba a manifestar, pero Él no nos iba a dejar nunca avergonzados. Y es así como el viernes había que pagar esa factura y casi siempre el miércoles, jueves, Dios enviaba algo sobrenatural, una ayuda sobrenatural, y nosotros teníamos con qué cubrir allí en ese lugar. Nunca nos dejó avergonzados. Siempre se manifestó en los imposibles para nosotros. Pero también llega un momento en que Dios actúa por medio de ti. Ya salimos de esa situación y esa situación se convirtió en una experiencia de vida para nosotros. Y ahora yo puedo decirle a las personas que están pasando por situaciones, los invito a este tiempo de quietud, pero mi testimonio, mis palabras, lo que nosotros vivimos como matrimonio, lo que vivimos en todas estas cosas, Dios actúa por medio de nosotros. Y trae una palabra de esperanza para los que están cansados, para los que están preocupados. Podemos contarle nuestro testimonio y decirle, mira, allí cuando tú veas como que todo está más oscuro, como que no tienes una salida, allí es donde vas a ver un rayo de luz sobre tu vida, vas a ver la misericordia de Él, vas a comenzar a experimentar como el bien y la misericordia de Dios caminan detrás de ti. Vas a ver cómo Dios va a mover montañas, va a mover montes, va a hacer lo que sea, pero Él te va a respaldar. Entonces no olvides que Dios está de tu parte en los momentos difíciles y va a actuar por ti, pero también quiere hacer algo a través de ti. Quiere que tú te conviertas en esa persona que vas a animar a otros y los vas a motivar a salir de su preocupación, a salir de su ansiedad. Dios prometió estar contigo. Dios prometió que jamás te abandonará. Así que tienes un Dios que no solamente está de tu parte, sino un Dios que está comprometido a ayudarte, un Dios que está comprometido a bendecirte. No sé cuál sea tu
más grande preocupación en este momento. No sé cuál sea tu más grande ansiedad en este momento. Quizás pueda ser en el área física, quizás pueda ser en el área emocional, quizás pueda ser en el área económica, en el área espiritual. Pero te invito para que conozcas cada día más de Dios y que puedas decir: se ha levantado una guerra, pero yo estoy confiado. Se ha levantado una crisis, pero yo estoy confiado. Se ha levantado esto, pero no temerá mi corazón, porque yo he decidido estar confiado en el Señor. Yo he decidido esperar en Él. Yo he decidido entrar en su presencia. Voy a hacer todo lo que Dios me llamó a hacer. Voy a ser diligente, voy a correr esta milla extra, y en aquellas cosas donde yo no pueda hacer nada, Dios va a salir y va a hacer lo que tenga que hacer. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos.